les estábamos mencionando de la captura de alias El Jardinero, uno de los posibles sucesores del Mencho en el cartel de Jalisco. Pero vámonos con Salvador Maceda hasta México precisamente, quien tiene todos los detalles de esta información. Salvador, adelante y cuéntenos qué es lo que está pasando. ¿Qué tal, Juan Sebastián? Un gusto saludarte a ti, a todo nuestro público de DNews a través justamente de esta señal desde la Ciudad de México y notificarte justamente que ha sido detenido en la zona de Nayarit por el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, Audias Flores Silva, alias El Jardinero. Es uno de los hombres del cártel Jalisco Nueva Generación que tenía gran relevancia después del abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el máximo líder de esta organización criminal. Su perfil, bueno, pues dejó de ser de solamente un operador buscado por México y Estados Unidos y se colocó inmediatamente dentro del grupo pues de sicarios y de operadores que pudieran haber sucedido al control de esta organización internacional que no solamente tiene tentáculos en la República Mexicana, sino ya lo hemos visto en anteriores transmisiones que tiene operación en México, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, una organización sin duda alguna que diversificó sus actividades delictivas porque no solamente se dedicaban al tráfico de drogas, sino también están metidos en este asunto del robo y tráfico de combustible ilegal dentro del territorio nacional y fuera también de la República Mexicana. Están pues también involucrados en temas de cobro de piso, están involucrados en temas de máquinas tragamonedas, están involucrados en temas de extorsiones a grupos productivos de aquí de México como de aguacate y de limón en la zona de Michoacán específicamente. Entonces, no estamos hablando de un sujeto que solamente lo tenían como un simple operador. Hoy era uno de los candidatos y por él se ofrecía una recompensa, ahí lo ves, de $5 millones en los Estados Unidos, porque no era una figura que solamente estuviera en la mira de las autoridades mexicanas, sino también la DEA ya lo tenía en la lupa y ahora ha caído este sujeto y sin duda alguna también los Estados Unidos empezarán a jugar su parte porque pues sobre él también pesa una solicitud de orden de aprehensión hacia los Estados Unidos, Juan Sebastián. Salvador, tengo entendido que además de todo lo que operaba, tenía una región, digámoslo, apoderada en México, no solo Jalisco, también Michoacán, Guerrero, Zacatecas, son algunas de las regiones en donde él lideraba todos estos procesos delictivos, ¿no? Es correcto, era uno de los hombres de confianza de Nemesio Ceguera Cervantes, por eso siempre figuró como una de las figuras más preponderantes para poder asumir el liderato de esta organización, además de su hijastro. Por ahí estaban justamente las probabilidades, ya se hablaba y por eso mismo el gobierno federal fijó su mirada en este sujeto que ahora, bueno, está ya en manos de las autoridades policíacas y pronto será puesto a disposición de las autoridades judiciales para que empiecen a correr todos los trámites que el debido proceso nos dicta dentro de la legislación mexicana. Pero sí, sin duda alguna era uno de los hombres que mayor operación tenía dentro de la República Mexicana y también en los Estados Unidos, porque los estados que marca sí eran su zona de influencia, pero también tenía zonas de influencia dentro de la Unión Americana, que es donde prácticamente vacían todo el contenido del tráfico de drogas, sobre todo de fentanilo, ahí en la Unión Americana, Juan Sebastián. Salvador, nosotros desde el estudio de DNews tenemos un material para aclarar toda esta situación alrededor de la captura del jardinero. Son muchos los nombres de posibles sucesores que tenía alias el Mencho, ¿no? Así es, lo que estamos viendo ahí es el hijastro del Mencho, que era el responsable del Grupo Élite, Juan Carlos Valencia, que es el hijo de su esposa. Él es uno de los probables
candidatos, estaba dentro de esta lista, justamente lo habíamos ya analizado, recién fue capturado Nemesio Ceguera Cervantes y abatido por las fuerzas federales, y él era uno de estos. Si podemos pasar a las siguientes fichas para ir analizando, y te darás cuenta que ya aparecía justamente el jardinero a quien teníamos en la mira, pero bueno, ahí tenemos Ricardo Ruiz Velasco. a Estamos hablando de Ricardo, él. también de zona de influencia, y el gobierno de los Estados Unidos lo tenía también bajo la mira. Seguimos viendo las Imagen. posibles fichas que tenían ahí. Encabeza el liderazgo operativo del grupo élite, dirige las células armadas en campo, vinculado al asesinato de la influencer Valeria Márquez. Este es Ricardo Ruiz Velasco, el RR. Así es, uno de los hombres que también tenía mucha cercanía con Nemesio Ceguera Cervantes, sobre todo en este tipo de ejecuciones, muy involucrado en hacer trabajos especiales para Nemesio Ceguera Cervantes, en este caso de este influencer. También se le vinculó en su momento con el grupo que atacó al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, cuando él encabezaba las filas de la policía capitalina, la policía de la Ciudad de México. Sufrió un atentado, y dentro de ese grupo de probables responsables aparecía él. Bueno, seguimos con un nuevo implicado en este caso y estamos hablando específicamente de Hugo Gonzalo Mendoza, alias El Sapo. Dirige el grupo élite directivo de reacción inmediata GEDRI. Bajo su mando se encuentran cientos de campos de entrenamientos para sicarios. Estados Unidos congeló todos sus bienes. ¿Qué conocemos de El Salvador? Prácticamente lo que tenemos de él es que es uno de los hombres que preparaba a las bases más violentas. Incluso mucho se ha investigado sobre los posibles reclutamientos de exmilitares colombianos que habrían llegado a las filas del cártel Jalisco Nueva Generación, y sin duda los primeros contactos para estos fines era precisamente este sujeto dedicado prácticamente a preparar a los sicarios, preparar a los grupos de choque, a los grupos que, además de enfrentar al gobierno federal, también hacían la contención con grupos antagonistas, Juan Sebastián. Bueno, el siguiente en aparecer en este caso es precisamente Audias Flores Silva, alias el jardinero, de quien estábamos hablando hace unos minutos. Coordina células armadas dentro del cartel, la gente del jardinero, responsable de la seguridad de altos mandos, recompensa de $5 millones por su captura, precisamente de quien estábamos hablando hace unos instantes, Salvador. Sí, así es. Justamente es el sujeto que ha caído en manos de las fuerzas federales, y que ahora, como te comentaba, están tomando su declaración ministerial, lo tienen muy resguardado, porque hemos de recordar que cuando figuras del narcotráfico caen de esta envergadura, pues bueno, siempre vamos a ver reacciones violentas. Al momento no se ha dado, se ha reportado tranquilidad, sobre todo en los perímetros de Nayarit, donde fue capturado, pero no descartan esas posibilidades de que pudieran tener algunos brotes violentos por las caídas de este tipo de líderes, Juan Sebastián. Vamos a una nueva imagen para hablar de otro implicado. Estamos hablando de Heraclio Guerrero Martínez, el tío Laco, líder de la facción Los Guerreros. Los guerreros se dedican a la defensa territorial e implementan el uso de armamento pesado. Estamos hablando de palabras mayores al tener armamento pesado dentro de esta organización criminal, Salvador. Así es, y justamente era uno de los hombres encargados en tratar de surtir a las diferentes células de armamentos. Se le vincula con muchos contactos justamente en los Estados Unidos, porque ese es uno de los grandes problemas dentro de las organizaciones criminales de México, que a veces se arman hasta los dientes, porque la legislación allá en Estados Unidos, sobre todo del lado de Texas, sobre todo del lado de Arizona, es muy flexible para que cualquier ciudadano pueda adquirir armas de alta
alto calibre y a veces sin registro, a veces sin el seguimiento debido. Entonces, bueno, los contactos que pudiera tener este hombre eran importantes para tratar de armar justamente a las células, sobre todo a las más importantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto que menciona Salvador es un tema muy delicado y precisamente llama mucho la atención porque hay un cruce fronterizo de por medio que debería tener un filtro que es muy conocido precisamente en temas de migración, de narcóticos y esto, pero estas armas, ¿cómo logran cruzar de un lado al otro teniendo en cuenta este proceso de seguridad que hay en la frontera, Salvador? Sí, claro, mira, utilizan esquemas ya muy bien estudiados, saben cómo se manejan durante su estancia por allá, todos los sujetos contratados para eso hacen la adquisición de armas, hacen la compra, hacen el aseguramiento y después pasan por nuestras fronteras, a veces como contrabando técnico, a veces la hacen pasar como otro tipo de mercancías, documentando, bueno, estos cargamentos como otro tipo de artículos, pero también pasan de manera clandestina. Sí hay un cerco en la frontera para tratar de evitar que pasen, pero no pueden quedar soslayadas estas presunciones de corrupción, tanto de agentes de aquel lado de los Estados Unidos como de agentes de aquí de México que no reportan precisamente estas introducciones de armamento a gran escala por las fronteras de nuestro país. Salvador, muchas gracias por toda esta información. Nosotros vamos a seguir al detalle el desarrollo de esta noticia y más adelante nos conectaremos de nuevo con usted para seguir identificando y sabiendo cómo evoluciona y qué es lo que está pasando en México. Salvador, buenas noches y muchas gracias. Juan Sebastián, es un gusto. Un abrazo para todos por allá.